benvinguts y benvingudes aquí a un nuevo programa de La Gent Parla. Hoy, como siempre, estoy muy bien acompañado y hoy está conmigo un director de cine, bueno, un enorme director de cine. Él es Manuel Gómez Pereira y está aquí en mi programa La Gent Parla. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, bien. ¿Y tú qué tal? Encantado de estar aquí. Yo, genial como siempre, y bueno, quiero que me hables de tu enorme trayectoria en el mundo del cine, aunque tengo que empezar ya con la pregunta estrella que hago a todos mis invitados y a todas mis invitadas, que es con algo que ha marcado a todas las personas, que es, ¿qué tal pasaste el confinamiento? Han pasado muchos años, pero bueno, ¿fue bien? ¿Fue mal? ¿Regular? Bueno, yo el confinamiento, la realidad me lo tomé con humor dentro de lo que cabe. Incluso tuve, cuando acabó prácticamente, todavía estábamos en una etapa complicada, me contagié, o sea, quiero decir que he pasado con todos los procesos, pero afortunadamente no fue muy fuerte. Ahora, el confinamiento lo pasé, bueno, pues en casa, tranquilamente, mi mujer y yo, Beatriz, y leyendo, haciendo deporte, intentando, intentando concentrarme, que no era fácil, consumiendo mucha imagen, viendo muchas, sobre todo películas, ¿no? Intentando leer también. Es curioso porque además eso luego lo compartíamos, ¿no? Con amigos y tal, que también les costaba mucho concentrarse de alguna manera, ¿no? O sea, estábamos, yo creo, en ese momento muy pendientes de todo lo que se estaba moviendo alrededor y cómo se estaba desarrollando el virus, ¿no? Entonces yo creo que eso también te creaba una cierta inquietud, de manera que no tenías la tranquilidad de tomarte estos tiempos, sobre todo en nuestro trabajo, que muchas veces tienes que, tienes que concentrarte leyendo, escuchando, viendo cine, viendo series, en fin. Aún así, ya te digo, estuvimos bastante tranquilos, ¿no? Lo que pasa es que, curiosamente, no desarrollé nada en ese momento. Ni desarrollamos nada, ni con Joaquín, ni estas cosas, porque además yo en ese momento estaba rodando una serie y se paró, evidentemente. Estaba haciendo unos capítulos de Cuéntame y estábamos pendientes de que acabara esto y volver a retomarlos, ¿no? Pero realmente no, yo sé que hay amigos y gente que de pronto en ese momento, pues bueno, pues se pusieron a escribir, otros los músicos escribieron canciones o partituras, en fin, muchas cosas que me parecen muy bien, ¿no? Pero en este caso yo no, yo preferí dedicarme a eso, o por lo menos no surgió ninguna idea que yo pensara que merecía la pena, ¿no? ¿Merecía la pena? No, pero que es algo que ha marcado muchísimo, lo es tu trayectoria. Tu trayectoria y bueno, quiero que me digas con una palabra, Manuel, si puedes, ¿qué se siente ser ganador en el Monte Carlo Film Festival, en el Festival de Málaga, en los premios Goya? ¿Qué me digas con una palabra? Todo ese gran éxito que has tenido. Pues satisfacción. Satisfacción. Y ya está, porque claro. Bien, te sientes satisfecho porque piensas que ese trabajo no es necesario, ¿eh? O sea, tampoco el reafirmarte con un premio. O sea, es decir, además en la comedia estamos acostumbrados, los que hacemos comedia, a... No es un problema de que se tome en serio o no, sino que en los festivales realmente la vida nuestra es muy corta. Normalmente no solemos estar en festivales o no nos suelen dar premios, ¿no? Ni en festivales, ni en Goyas y tal, ¿no? Entonces se agradece, pero ya te digo que estamos acostumbrados a no tenerlos. Para mí el principal premio cuando haces una película es la respuesta del público. Quizá uno de los mejores premios, por ejemplo, en el que tuvimos dos en Monte Carlo, uno por la mejor película y el otro por la audiencia, ¿no? El premio del público, que a mí me parece es el más real. O sea, quiero decir, para mí también el premio del público es cuando vas a las salas, que es lo que yo suelo hacer después de estrenar, a lo mejor a la semana o por ahí, me meto en una sala de incógnito y tal y veo cómo respira la gente, ¿no? Entonces eso es lo más agradecido, sobre todo en comedia, que la respuesta es muy inmediata, eso lo sientes igual que en el drama o en el terror, sientes el silencio y que ahí no se mueve ni Dios. En la comedia, bueno, pues siempre es ese calor, ¿no? De la risa, de la sonrisa y de la actitud de la gente es fundamental. A ver, yo ahora tengo que empezarte a preguntar cosas de tu vida y a ver si te van a gustar las preguntas, porque, por ejemplo, en tu día, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Te gusta, por ejemplo, comer?
Y si no me gustan, ¿qué hago? No te contesto las preguntas, digo. Te va a gustar. Te gusta comer, ¿no? ¿Te gusta, por ejemplo, la paella? Yo como buen valenciano, ¿te gusta la paella? Y me encanta. Me encanta el arroz y me encanta hacerlo también. Bueno, Intento. también, a ver, para comer o bueno, la merienda también te gusta la merienda, ¿no? La merienda, el desayuno. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la comida depende de en qué momento y qué es lo que esté haciendo. A mí la comida me gusta, pero me gusta también tener sobremesa. No me gusta la comida rápida. O Claro. sea, me A encanta que ver, la comida rápida no sé, pero la cena te gusta. y la cena también, por Y la supuesto. cena te encanta. A ver, Manuel, ahora ya a empezar a hablar de esta gran película que, bueno, ahí te doy la enhorabuena y también por mi parte de participar ahí en la película de la cena que, bueno, tú mismo lo dirás. ¿Qué tal la cena? El peliculón. Bien, muy bien, muy bien. También muy contento, ¿no? Eso ha sido un proyecto que me ha llevado mucho tiempo, muchos años. No solamente ya desde que se dio luz verde, ¿no? Con la productora, con Cristóbal García y fuimos adelante, sino que es un proyecto que yo llevaba con él desde casi el 2008, que fue cuando me pasaron el texto, ¿no? Porque la escena está basada en una obra de teatro, ¿no? Como tú sabes perfectamente. Entonces, desde ese momento que leí la obra y que ese actor productor que era Sancho Gracia, que fue el que me llamó para pasármelo, en ese momento nos veíamos mucho, él hacía el personaje de Genaro en el teatro. La obra de teatro es de José Luis Alonso de Santos, que también le llevó tiempo a estrenarla, curiosamente, porque él la escribió en el 98 y luego la estrenó en el 2008. Entonces es un proyecto que he llevado ahí siempre con la idea de que en algún momento lo haría. Y bueno, pues son esos proyectos que no te cansas, que la energía no se acaba, ¿no? Porque como es una historia imperecedera, o sea, no corresponde a un momento determinado, se puede hacer en cualquier momento, pues bueno, las circunstancias incluso han llevado a que lo hagamos casi, bueno, no casi, incluso sin haberlo premeditado, y hemos acabado y hemos estrenado justo en el 50 aniversario de la muerte de Franco, ¿no? O sea que además ha sido nuestra más humilde aportación. Entonces, bueno, quiero decir, cuando tienes un proyecto que no era fácil en la cabeza y peleas por él y resistes, me parece que es algo fundamental que tienes que hacer en este oficio nuestro y en general en la vida. Yo creo que los sueños acaban cumpliéndose en el fondo. O sea, yo creo que acaban cumpliéndose si tú pones toda la energía y estás convencido de que lo vas a conseguir, ¿no? Entonces, eso te da yo creo que la energía para resistir y para llevar adelante la historia, ¿no? Manuel, ¿esperabais ese gran éxito? Bueno, yo por mi parte te doy la enhorabuena otra vez por el tema del reparto, ¿no? El repartazo. Bueno, Mario Casas, Asier, bueno, Alberto San Juan, un montón de gente importante en este panorama del cine español. ¿Esperabais ese éxito tan bestia? Pues mira, yo te digo que no. Realmente cuando lo estás haciendo no pones todo tu esfuerzo y todos los ingredientes, tanto desde el trabajo de guión, desde la producción, desde el rodaje, o sea, para que eso que tú tienes en la cabeza bueno, al espectador, ¿no? Entonces, esa energía que pones, quizá lo que desarrolla luego y lo que tú conectas con el espectador produce la alegría en el espectador y las ganas de ver el proyecto, ¿no? Y de que ese proyecto interese. Y luego no defraudes también al espectador que va a verlo. Claro, Entonces, yo creo que eso es fundamental también en el proceso. Y no tienes en la cabeza, evidentemente, siempre piensas que la película, cuando tú haces un proyecto, yo me imagino no sé, esto lo he hablado con directores amigos y productores, evidentemente siempre tienes en la cabeza que esa película que estás haciendo, que estás imaginando y que luego la haces y la estrenas, va a ser un éxito. O sea, ¿cómo no? ¿Cómo no vas a tener en la cabeza que claro. esa película funcione, ¿no? Porque si no, imagínate, una película lleva mucho tiempo, lleva mucha energía, lleva muchas cosas de tu vida. O sea, quiero decir, te va, a veces el corazón se te parte en muchas situaciones. O sea, quiero decir, te tienes como que recomponer. Entonces, imagínate que no pensaras que eso que estás Claro. haciendo no tuviera luego un desarrollo y un éxito. A veces
pero de otra manera, a veces eso no sucede, ¿no? Y yo creo que ahí también tienes que estar preparado. O sea, los éxitos y los fracasos los tienes como que asumir y tienes que estar preparado para tanto para una cosa como para otra, ¿no? Rodaje en Madrid, Canarias y Valencia. Una maravilla. Una, Una maravilla. Tantos sí, sitios y ahora aquí, ahora allá para rodar y la verdad que muy bien, ¿no? sí, un puzzle también, ¿eh? O sea, no me quejo, para nada, ¿no? Sino que eso exige que la película, que luego lo que se ve, que eso corresponde precisamente a la magia del cine, tenga una unidad, ¿no? Evidentemente sabes que las películas no se hacen ni en continuidad y luego todo se va montando y la parte final la ruedas al principio y viceversa y ruedas un día la parte intermedia y luego, o sea, quiero decir, Joder, sí, sí. en ese sentido, te exige mucha concentración y mucha atención, no solamente a ti, sino a todo el equipo, ¿no? Y por Ujú, supuesto a los actores. Entonces, que a mí me parece la parte, todo el mundo es muy importante en un rodaje, ¿no? Pero para mí los actores me parecen estás trabajando con seres humanos y el ser humano es delicado, o sea, entonces son los que representan a esos personajes, ¿no? Y los que tienen que conectar con el espectador. Entonces, todo eso dentro del proceso de esta aparentemente locura, ¿no? Que tienes que rodar en varios sitios y luego todo eso tiene que tener una unidad, a mí me parece que es lo más divertido por un lado y lo más enriquecedor y lo más complejo, ¿no? A la hora de hacer una película, ¿no? y también es importante y fue un boom el tema de la promo. Bueno, yo por mi parte te doy eh, las gracias o al estar de cura en lo de la famosa película de la cena, también hice mi promo o hice mi granito de arena en la revuelta con David Broncano, pero bueno, con Alberto San Juan, ahí comentando pues eso, la revuelta y un montón de cosas. Bueno, ya lo sabes tú bien. La promo. Sí, sí, la promoción es fundamental también. O sea, la película tiene que existir, sin duda, ¿no? O sea, lo terrible es que de pronto pase desapercibida y entonces le tienes que dar un soporte para que el espectador conozca la película. Entonces es Claro. fundamental estar en los lugares donde en programas que tienen mayor audiencia, que sabes que de alguna manera va a llegar al espectador, al espectador potencial para que luego elija. Porque luego también la comunicación de la película a veces es complicada, ¿no? El proyecto que Claro. acabas de hacer, porque también el espectador tiene mucho olfato, ¿eh? O sea, películas muy promocionadas, de pronto el espectador decide que no va y no va. O sea, Te la sentencia y ya está. sí, Y sí, ya, tomamos saco. eso pasa, por ejemplo, está pasando mucho con el cine americano, películas que Sí. de pronto son fiascos, ¿no? O sea, que son muy caras y que aparentemente, pues, no sé, te hablo de películas como que se han estrenado además en Praga, como de la película de Julia Roberts, es una película que no ha Mm. funcionado en taquilla, o sea, la gente de pronto no sé por qué, o sea, tiene ese No, olfato que decide que no va. Te hablo de esa como de otras, ¿eh? O sea, y sí, sí. que ocurre bastante, ¿no? Y eso significa que lo que tú le ofreces, o sea, digamos que esa mecánica y esa información que el espectador empieza a tener de la historia y esa comunicación es fundamental. Es fundamental para que, primero para atraparle y para que vea que eso le puede interesar, ¿no? Que puede Claro. conectar con él. En tu vida, Manuel, ¿te consideras una persona nerviosa? ¿Una persona nerviosa que no para o qué? No, yo creo que soy tranquilo. Un poco tranquilo, a ver, como para armar un funeral de locos, no, ¿no? Está todo bien, todo controlado, ¿no? Sí, yo creo que tienes que tener tranquilidad, ¿eh? También el tiempo te da una cierta. Llevo muchos años trabajando, entonces yo creo que eso también te da unas herramientas y una manera de ver y acercarte y de relativizar y de aprender a no ponerte nervioso, ¿no? A controlar esa ansiedad que en algún momento la tienes que tener, pero siempre la tienes que convertir todo eso en una energía positiva. No puede ir en contra tuya, ¿no? Entonces cuando al principio yo es normal, ¿eh? O sea, quiero decir, cuando estaba empezando esto, esa ansiedad, esos nervios, esa impaciencia, a veces lo que puede producir es un efecto negativo, ¿no? Entonces yo creo que con el tiempo todo eso lo aprendes a manejar, ¿no? Para Claro. que para que eso, el trabajo con los actores, que es fundamental, como te decía, o sea, que sea una película coral, como era El funeral de locos, o sea,
que todo tenga ese punto y esa energía, me parece fundamental que sepas tener tranquilidad a la hora de tomar decisiones y no agobiarte. Ujú. Tomarlas, evidentemente, a la hora que las tienes que tomar y no perder el tiempo, que es fundamental en el cine. Vale. Enfocarlo bastante para que puedas cumplir el plan y que la película se pueda hacer también, ¿no? ¿Te gusta la historia? ¿Te gusta informarte de la historia o qué? Sí, claro, es fundamental, ¿eh? Claro, Yo creo que, pero la historia, bueno, los tiempos de guerra, ¿no? Un poco de todo, ¿o qué? claro, o sea, de la época en la que hablas es fundamental que te documentes, por supuesto, ¿no? No Claro. la has vivido, pero sí, en este caso, por ejemplo, la guerra civil, la posguerra he leído bastante, incluso de novelas de amigos muy interesantes como las de Javier Reverte. Muy bien. Eh, Quiero decir que habla, son unas novelas muy interesantes que hablan precisamente de la época de la guerra civil y de la posguerra. Incluso yo creo que todavía no se ha hecho, quedan muchas historias que se pueden contar, ¿no? De la guerra civil y de la posguerra que son muy interesantes, ¿no? Mm. Aunque aparentemente parezca que hemos hecho muchas, pero no es así. O sea, yo creo que eso corresponde un poco a esa opinión un poco deformada de que el cine español habla mucho de la guerra civil. Yo creo que no. Pero bueno, centrándonos en la pregunta que me has hecho, yo creo que es fundamental documentarte de la época, sobre todo para tener bueno, pues una visión bastante cercana a lo que ocurría, las costumbres, la manera, el costumbrismo, cómo se vivía, cómo se desarrollaba la política, cómo era socialmente, en fin, muchos elementos que son fundamentales a la hora de desarrollar una historia, ¿no? Una película, ¿no? Claro, y en este caso, tiempos de guerra también te ha marcado mucho a ti. Tiempos de guerra, la serie que Correcto. hice. Y además, en este caso me interesó mucho ya mucha literatura que se había hecho sobre el desastre de Anual y de lo Ujú. que supuso en España y toda la controversia que hubo. Eh, y también me parecía fundamental el hecho de documentarte, ¿no? O sea, es fundamental. Fue un trabajo muy interesante también, ¿no? Fue muy Claro, me curioso. imagino. De pequeño, Manuel, ¿te gustaba jugar al parchís? Sí, jugábamos mucho al parchís. Bueno, a ver, al parchís, al dominó, algún juego. Bueno, el juego del ahorcado también, ¿no? El juego del ahorcado sí. Claro, claro que sí. ¿Qué tal en El el juego juego de del ahorcado ahorcado? también era un juego muy habitual, no de niño, Claro. sino que ya con los elementos que jugabas y tal, pero bueno, era habitual. No mucha gente lo conocía, es curioso porque cuando trabajamos en la novela de Ima Turbao para hacer el guión de la película, pues es curioso porque cuando hablabas del título, ese juego, aparentemente mucha gente no lo conocía. Yo recuerdo incluso los actores, que en ese momento cuando lo hicimos eran muy jóvenes. Claro, bastante jóvenes, sí. Eh, Todavía tenían 17, 16, 17 años, no sabían muy bien cómo se desarrollaba el juego, ¿no? Y tal, pero bueno, también es un recuerdo muy bueno de esa película. No era comedia, no es comedia, pero me parecía que estaba muy bien hablar bueno, de lo que suponía la adolescencia, casi el final de esa etapa que es muy compleja, y sobre todo hablar del secreto, ¿no? Incluso del inicio, ¿no? De esa cosa que el ser humano tiene y desarrolla, y el desarrollo de la posesión, ¿no? De alguna forma, que puede provocar pues grandes frustraciones y grandes dramas, ¿no? Ujú. Manuel, en otra vida, ¿dónde te gustaría vivir? ¿En qué sitio? ¿O dónde? ¿En una mansión? ¿O ¿En qué país o en qué ciudad? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Dónde? Bueno, estoy muy contento de haber nacido en España, de haber vivido en España, pero si, por ejemplo, pensar en una ciudad o en un país, quizá me gustaría, por un lado, me gustaría vivir en Francia o haber nacido en Francia, pero por todo lo que respecta, he rodado allí, me Mm. gusta mucho París, me gusta Francia, me parece que es un país de muchos años de democracia y eso se nota. Entonces, también me gustaría haber nacido en Francia, a veces porque la cultura en Francia es una cuestión de Estado.
claro. Cosa que en España hay que luchar mucho para que se plantee algo así, ¿no? Hay una protección clarísima a la cultura en todas sus diversificaciones y, por supuesto, en el cine, ¿no? Y entonces me parece que es algo fundamental. O sea, está primero el cine francés y la cultura a todos los niveles, vuelvo a decir, y luego el resto, ¿no? Entonces eso se nota mucho, ¿no? Claro, yo te lo Luego, he comentado. Claro, te he preguntado porque digo, mejor te gustaría vivir en donde sea, en una mansión, en un gran hotel. Bueno, en un gran hotel también, ¿no? los hoteles sí, los hoteles no. Sí. ¿Qué tal en gran hotel? ¿Qué tal? Bien, también, también. O sea, yo, Serión, ¿eh? Poca broma. ¿eh? Un serión. Sí, 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 sí. Uh, Yo que además tengo mucho que agradecer. A mí me parece que fue un momento de todas estas series que hice que después de hacer el juego del ahorcado, además, mm, que fue una película compleja luego financieramente, donde, bueno, pues el dinero que se invirtió no se recuperó. Realmente, aunque parezca que en el cine no sé, no, los productores, que en este caso yo produje también, con un amigo, pero bueno, hacer televisión me ayudó a seguir pagando facturas, ¿no? Y mm, a aprender, porque en el fondo en este oficio no acabas de aprender nunca, ¿no? Entonces, tengo que agradecer al equipo y a los productores de Bambú, a Ramón Campos y a Teresa Valdés, porque me acogieron de alguna forma y me dieron la oportunidad, porque en ese momento tampoco era fácil para los directores de cine hacer televisión. O sea, claro. no confiaban mucho, ¿no? en que los directores de cine pudiéramos hacer televisión, sobre todo porque estábamos acostumbrados al ritmo del rodaje de una película, donde tienes que, evidentemente, haces menos páginas diarias, entonces la televisión exige ya una manera de trabajar y de rodar muchísimo más rápida que el cine, ¿no? Pero tuve la suerte de trabajar con ellos porque cuidaban mucho las series y las cuidan, de hecho, ¿no? Me parece que fue un trabajo muy interesante porque me puso las pilas, ¿sabes? O sea, entonces creo que eso te ayuda mucho. Yo creo que hacer televisión es muy bueno porque te hace enfocar. Entonces, sin viciarte, luego es muy bueno eso digamos, esa gimnasia que haces haciendo televisión, es muy bueno luego para el cine también. Mm. ¿Cuál es tu color favorito? El azul ¿Y el rosa no? ¿Por salsa rosa? también, También. ¿Qué dulce. tal en, ¿qué tal en salsa rosa? ¿Bien o Bien, no? pues fíjate, la adoro. No, no, realmente no fue mi primera película, porque mi primera Ya. película fue un documental que hice que se llamaba Nos va la marcha, la codirigí con Raimundo García y Manu Verastegui, que ahora Manu Verastegui trabaja en la SER, o sea, es periodista, Sí. y Raimundo García también sigue con su televisión también y todo esto, ¿no? Pero eso era un documental sobre un concepto de rock. Y Salsa Rosa realmente fue la primera película de ficción, ¿no? Muy bien. Qué Muy bien, la bien. recuerdo con mucho cariño, ¿no? Con mucho cariño porque realmente fue como esa prueba de fuego, ¿no? Y ese vértigo que tienes que pasar cuando te dan la oportunidad de rodar la primera película, que en este caso fue gracias a los productores, que fueron Carlos Orengo y César Benítez, ¿no? Que confiaron en mí para darme la oportunidad. Siempre tiene que haber alguien que confíe en ti para producirte una película y también, por supuesto, la primera vez que colaboramos juntos, que fue Joaquín Oristrel, Yolanda García Serrano y Juan Luis Iborra, Toma ya. que aunque Joaquín y yo nos conocíamos desde hace años, en mi etapa de ayudante de dirección, que casualmente rodando Bajarse al Moro, de Fernando Colombo, que yo fui el ayudante de dirección, que también era una adaptación de una obra de teatro Ujú. de José Luis Alonso de Santos. Ahí nos conocimos Guay, Joaquín Oristrel, Alonso de Santos y yo, ¿no? guay, guay. Manuel, ¿te gusta la playa o la montaña? ¿Qué prefieres? Pues yo prefiero la playa, me gusta mucho el mar. Claro, alta mar. Sí, ¿Qué me lo has puesto en bandeja esta? Esta no, me te la has lo pongo en sacado. bandeja, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Madre mía. No, me gusta la playa, no me gusta la arena, pero no por nada, sino porque realmente no es una. Me gusta mucho bañarme en el mar y me gusta mucho respirar el mar cerca. Muy bien. Aunque yo soy del centro, soy de Madrid,
pero no sé, es como si hubiera nacido. O sea, echo de menos cuando llevo mucho tiempo sin estar en una ciudad que esté en el mar, ¿no? Por Claro. eso adoro Barcelona también y el sur, por supuesto, también, ¿no? Entonces, bueno, y en alta mar también me sentí muy a gusto. Yo creo que es, bueno, no la última, porque luego hice un capítulo de Las chicas del cable, Correcto, correcto. pero digamos también fue una serie producida por Ramón y Tere, por Bambú. Ujú. Y bueno, estuvo muy bien también, era divertida, era una serie divertida, ¿no? Con todos esos ingredientes, ¿no? Tipo novela de crímenes, ¿no? De pequeño, de muy joven, ¿pensabas en ser médico? No, no. Tengo No, ¿no? muchos amigos médicos, Te lo muchos. digo porque a lo mejor, no sé, Manuel, cada uno, a lo mejor de pequeño pensabas, mira, esto del corazón, tal, tal, la nariz, de boca a boca, ¿no? ¿O qué? No, Boca a Boca fue la primera película que hicimos juntos, que produjimos juntos. Ujú. César Benítez, Joaquín y yo. Fundamos Boca a Boca Boca a Boca en el año 94 y decidimos que nos hacíamos productores, ¿no? Y Boca a Boca viene un poco de eso que se produce cuando estrenas una película, que es el boca a boca o el boca a oreja, ¿no? Que realmente es cuando el espectador la recomienda, ¿no? Entonces ese boca a boca que es muy importante, nos pareció que era bueno para que se llamara así la productora y la primera película que hacíamos. También Boca a Boca venía un poco por una trama fundamental en la película porque el personaje, el protagonista, que era Javier Bardem, trabajaba en un teléfono erótico, ¿no? Y ahí la boca era muy importante y el mensaje, digamos, del boca a oído, ¿no? A que las mujeres son importantes, ¿sí o qué? Sí, claro, por Claro, es que supuesto. son reinas. Exactamente. Son reinas. Son las reinas para mí son las reinas del mundo, o sea, son el motor Va de bien, muchas historias, ¿no? además de Entonces, verdad. bueno, o sea, me parece que son es muy difícil que no existieran, evidentemente, porque partimos de ellas, evidentemente, son las que nos paren y son nuestras mujeres, nuestras madres, y entonces merecen mucho respeto, Sí, mucho porque sin discutir ni nada, porque ya sabes que todos los hombres sois iguales, es que es eso. Es que es eso. Claro. Absolutamente. Todos los hombres tenemos muchas coincidencias en la parte buena y en la parte mala, ¿eh? Nos apetecía Ujú, mucho reírnos precisamente de esa parte, digamos, bueno, que tenemos todos, de la que no es una cuestión de avergonzarse, pero sí de reflexionar, ¿no? Esa parte muy tremenda. Entonces, nada mejor que a través de la comedia, ¿no? Contar cosas que las llevamos muy dentro también los hombres, ¿no? ujú. Y que muchas veces nos pesan, ¿eh? ¿Te gusta reunirte con tu familia y recordar buenos momentos o qué? Sí, claro. Sí, ¿Cómo porque no? tú imagínate que estés ahí en una sobremesa, la familia, que te diga, a ver, cuéntame cómo pasó, ¿no? Sí, ¿no? ¿Te gusta, te gusta recordar buenos momentos o qué? ¿Qué tal? Bueno, ya me lo has comentado así por encima, pero ¿qué tal? ¿Qué me dirías? De cuéntame cómo Claro, pasó. bien, 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 bien. A mí me parece, Cuéntame también fue algo, para mí me parece la serie el mejor invento. Es una serie que además es curioso, ¿no? Porque cuando Joaquín Orister me llamó, aparte de Bernardo, es una serie que ha estado en la vida de muchos españoles durante muchos años, ¿no? Casi veintitantos, 25 años, ¿no? Me parece que es curioso porque es la serie, ¿no? O sea, me parece que es Ujú, un invento que conectó con mucha gente y muchas generaciones, ¿no? Y entonces me gustó mucho la idea de estar ahí. O sea, me llamó Joaquín, porque en ese momento Joaquín ya llevaba tiempo como coordinador de guiones y escribiendo también el capítulo, desarrollando todas las tramas de cada eh, digamos, temporada, ¿no? Estuvo bastante tiempo. Y entonces me llamó, o sea, para ver si me apetecía hacer algún capítulo, ¿no? Porque además estaban trabajando mucho la comedia en esa temporada, ¿no?
y encantado. O sea, me pareció muy dura de hacer porque también había que rodar muchas páginas diarias, pero también fue curioso, ¿no? En un momento determinado de encontrarte con gente que llevaba muchos años. Claro, que se Claro. había formado, era como una familia realmente, ¿no? Mm. Entonces llegabas tú un poco como de nuevas, ¿no? Como cuando ya llevas tiempo, que eso sucede mucho, a lo mejor llevas 5 o 6 semanas rodando y de pronto es el primer día de un actor nuevo, ¿no? Entonces, Eso claro, me lo han comentado muchos actores que he entrevistado, actrices y tal. Es como decir, ¿dónde estoy? Sí, sí, sí. claro, entonces de pronto muchas veces yo lo hablo con los actores y con los Sí, sí. amigos, como diciéndoles, hay que darle que él vea que hay mucho cariño, o sea, que no Muy se bien. encuentra con un equipo y que ya vea una familia, pero siempre a favor, ¿no? Y ayudarle ¿no? Y estar mucho con él, ¿no? Que vea, que cuando te mire Claro. a los ojos, vea familiaridad, pero hacia él, ¿no? Entonces, Ujú. claro, o sea, de pronto yo me acordaba mucho de esas situaciones y decía, joder, parezco un actor que entra en una película, porque imagínate con los actores que llevan tanto tiempo y con Claro. los otros directores que teníamos que compartir los capítulos y tal, que llevan veintitantos años, ¿no? Ujú. Bueno, estoy aquí todo desordenado. ¿Tú eres desordenado o qué? Porque tengo aquí entre las piernas, bueno, entre las piernas tú a lo mejor, sí, ¿no? Sí, ¿no? Tú entre las piernas en tu trayectoria, algo seguro. ¿Qué Pues tal? ¿Qué fue me dirías? bien, muy bien, porque fue un ensayo entre las piernas, fue un ensayo eh, sobre todo el proceso y luego de un género que siempre me ha gustado, que es el thriller, ¿no? En este caso había una mezcla tanto de thriller con un toque evidentemente de erotismo y por otro lado también de psicológico, ¿no? Realmente se trataba sobre todo el problema de la adicción, ¿no? Que era fundamental, ¿no? Y en este caso de la adicción al sexo, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo sobre todo de hacer ese ejercicio de estilo, de cine me pareció muy bueno, me apetecía mucho hacerlo. Y fue un trabajo muy interesante tanto con Javier como con Bardem, como con Carmelo y Victoria Abril y el resto de los actores. Por cierto, uno ha fallecido hace poco, un actor encantador y estupendo que es Adolfo Fernández, que era, con él empezaba la historia, ¿no? Porque precisamente era el terapeuta, ¿no? Bueno, que en su momento él sufrió la adicción, entonces la película empezaba con él, ¿no? Entonces, desde aquí le recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque era un buenísimo actor, ¿no? Tanto de teatro como de cine. Entonces, ya te digo, me pareció un trabajo muy, muy interesante. Siempre me ha gustado mucho el género y el cine negro, por supuesto, ¿no? Interesante y así es la entrevista. Fabulosa contigo. Y ya me gustará, bueno, que dijeses unas palabras para toda esa gente que... Bueno, te lo has pasado bien, ¿no? ¿Todo bien, todo genial? Muy bien, Muy muy bien, bien, me encantado. alegro. Y ahora me gustaría que dijeses unas palabras para toda esa gente que te sigue a través de, pues, la cena, un funeral de locos, de Gran Hotel, ahí tienes la cámara. Bueno, decir que agradezco sobre todo a la gente que me sigue, como dices, digamos, esa confianza porque la tienes que sentir, ¿no? Y tienes que sentir la confianza y las ganas, ¿no? Y esa energía que te transmite la gente que te sigue, porque eso supone que se interesan por lo que haces y porque de alguna forma también están esperando que hagas que cuentes la siguiente historia. Entonces eso me parece fundamental, lo agradezco muchísimo y lo que deseo es seguir disfrutando con todos ellos también y con vosotros de las historias que vengan, ¿no? Y bueno, y resistir sobre todo, que me parece fundamental en la vida. Y estas son las bonitas palabras del gran director de cine Manuel Gómez Pereira, que está aquí en mi programa La Gent Parla. Muchísimas gracias, artistazo, ¿vale? Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias a ti. Un Un abrazo. abrazo. Gracias.